Soy el moderador, soy Francisco Martínez Escribano, soy el decano del Colegio de Abogados de Murcia. Insisto, bienvenidos a esta ponencia. Esta ponencia se va a celebrar contra mi criterio porque yo estoy absolutamente convencido que todos los abogados dominamos la protección de datos. Es absolutamente innecesaria esta ponencia, no me cabe la menor duda, pero el Consejo ha desoído una vez más mi criterio y vamos a gozar de unas magníficas intervenciones. Nos acompañan Teresa Pereira Carame, es compañera, es abogada especialista, si lo encuentro, en temas de tratamiento, tecnología, custodia y tratamiento de datos personales. Ha sido 9 años compañera, ha estado en la Agencia de Protección de Datos de Madrid, es ponente en numerosos cursos, profesora de máster, una autoridad, sin ninguna duda. La segunda autoridad, mi amigo Alfonso Pacheco, es también abogado especialista, profesor de máster. Yo en un congreso que hicimos de Abogatec, seguro que os va a encantar las dos ponencias porque van a ser muy divertidas, pese a lo árido que es este tema. Porque parece ser que no se ha hecho suficiente hincapié en que os digamos a los ponentes que por favor las encuestas de la APP que la formalicéis porque son importantísimas por lo visto, y luego me en que os descarguéis un documento que subieron ayer de un informe sobre la abogacía futura del 2020 que creo que es magnífico. Yo ya he cumplido, ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo he cumplido, y por favor lo decís que yo he cumplido. Si os parece, empieza Alfonso y nos va a ilustrar sobre el curso Custodia y Tratamiento de los Datos Personales de nuestros clientes. Sí, yo seré implacable con el tiempo. Me han dicho que tenéis 15 minutos cada uno y 15 minutos para preguntas. Y por favor, hacedla porque yo no me he preparado ninguna, con lo cual os ruego que a alguien se le ocurran preguntas. Cuando tú quieras, Alfonso. Bueno, buenos días a todos. Bueno, tenemos 15 minutos, evidentemente no nos dará tiempo a hablar de todo lo que teníamos que hablar. Posiblemente iremos un poco rápido, pero bueno, la ponencia la tenemos subida a la página del Congreso, descargárosla porque tiene bastante información. Bien, entonces, nosotros somos abogados. Para el desarrollo de nuestra actividad profesional no nos queda más tutía que tratar datos de carácter personal, por lo tanto estamos obligados a cumplir la normativa sobre la materia. Me pongo las gafas porque si no, no veo un pimiento. ¿Vale? Bien, me paso de las convenciones. Entonces, tenemos que cumplir con la normativa en protección de datos. Ha habido un vuelco normativo. Se ha aprobado en el año 2016 el RGPD, que se empezó a aplicar el 25 de mayo de 2018, y en diciembre se aprobó la nueva Ley Orgánica Española, la 3/2018, que complementa en aquello que puede el Reglamento Europeo, aprovechando los resquicios que la propia norma dispone. Estas son las dos normas fundamentales que vamos a tener que tener en cuenta en nuestra actividad, que lleva una serie de cambios bastante interesantes para nosotros, que nos simplifica en ciertos aspectos el trabajo. En otros nos crea una mayor inseguridad, pero ahora os iré explicando. Bien, dos ideas nuevas. Conducta proactiva. Nosotros, como responsables de tratamiento de datos en el despacho, tenemos que no solamente cumplir con la normativa, sino poder acreditar ese cumplimiento. ¿De acuerdo? Eso significa que vamos a tener que aplicar teorías hansel-gretelianas. Vamos a tener que ir dejando miguitas de pan por el camino, por si un día vienen los señores de la agencia, poder acreditar por qué hacemos las cosas de una determinada forma y acreditar el cumplimiento. Y luego el tema de la privacidad desde el diseño. La privacidad desde el diseño significa que desde el primer momento cualquier cosa que vayamos a implementar en el despacho que implique tratamiento de datos de carácter personal, hay que tener en cuenta la normativa desde el minuto cero. Si en la página web del despacho un día se os ocurre montar una tienda de formularios que vais a recabar datos de carácter personal, tenéis que tener en cuenta lo que dice la normativa sobre protección de datos. ¿Qué medidas de seguridad voy a tener que implementar? ¿Voy a recoger datos? ¿Dónde voy a poner el consentimiento? ¿Cuál es la base de legitimación para utilizar esto? Y esto se tiene que hacer a priori, porque si lo haces a posteriori, tú lo montas y luego pides opinión, resulta que posiblemente vas a estar incumpliendo posiblemente y vas a tener que hacer cambios. Ejemplo tonto.
me tengo que comprar armarios porque tengo que guardar los expedientes. Privacidad desde el diseño significa que tengo que tener en cuenta que el armario tiene que tener algún tipo de mecanismo de protección, que evidentemente te entra un chorizo y te lo va a reventar en 2 minutos, pero da igual, tú tienes que tener en cuenta que te tienes que gastar 2 duros más y comprarte un armario con llave. Eso sería un ejemplo tonto de privacidad desde el diseño. Bien. Principios básicos del tratamiento que tenéis que tener en cuenta. Solamente podemos tratar datos de carácter personal basándonos en alguna de las causas de legitimación que recoge el RGPD, la ley española o cualquier norma de los Estados miembros, bueno, derecho europeo o Estados miembros de la Unión. Limitación de la finalidad es que no podemos tratar los datos para lo que nos dé la gana, sino para finalidades concretas, que en nuestro caso será el desarrollo de los servicios profesionales que nos contraten. Minimización de datos es que no puedes tratar más datos de los que necesitas para cumplir el encargo, que esto en un despacho de abogados pues evidentemente es muy elástico. Una cosa es poner una demanda de desahucio por falta de pago y otra cosa es poner una demanda de divorcio. Evidentemente para una demanda de divorcio vamos a utilizar muchísima más información que para una simple demanda de desahucio por falta de pago. Que los datos tienen que ser exactos es importante y ojo, aquí hago una llamada. El tema de la exactitud de los datos. Aquellos que llevéis pleitos de entidades financieras, sabéis que la entidad financiera va a inscribir la deuda en un fichero de solvencia y vosotros del juzgado vais recuperando miserias, pero vais recuperando mes a mes. Es importante que, aunque sea una miseria, lo vayáis trasladando a vuestro cliente, porque vuestro cliente va a tener que actualizar el importe de la deuda en el fichero de solvencia. Si alguien pone una reclamación porque esa deuda no está actualizada y vuestro cliente rapa, de regreso vosotros vais a recibir, porque es vuestra obligación ayudar a mantener la exactitud del dato. Limitación del plazo de conservación quiere decir que los datos podemos mantenerlos durante el tiempo que sean necesarios para la prestación del servicio, más aquellos plazos de prescripción aplicables a nuestra responsabilidad profesional o si hay plazos legales de conservación que no sean de aplicación establecidos en normativa durante esos plazos. Fuera de esos plazos no podemos guardar las cosas eternamente. Yo voy a despachos de gente que lleva 40 años ejerciendo y tienen en los expedientes desde 40 años. No podemos guardar la información todo el tiempo que nos dé la gana. E integridad y confidencialidad, nosotros somos los responsables de establecer las medidas técnico-organizativas adecuadas para garantizar la integridad de la información y la confidencialidad. Confidencialidad que está directamente relacionada con el deber de secreto profesional. Son deberes complementarios, deber de secreto profesional y deber de confidencialidad que establece la normativa sobre protección de datos. Nuestra normativa profesional no te indica nada más allá, salvo la obligación de que nosotros tenemos que encargarnos de que la gente que colabore con nosotros mantenga el deber de secreto. La normativa sobre protección de datos te dice que va más allá, te dice ponte las pilas porque me tienes que garantizar la confidencialidad de la información. ¿Cómo? Adoptando las medidas técnico-organizativas que consideres necesarias en función de los riesgos que tú generas con su tratamiento, que esto es parte de lo que explicará Teresa. Bien. Esto, mirároslo, hablaré brevemente de esto, pero mirároslo en la presentación porque está mejor. Bien, registro de actividades. Registro de actividades es una nueva obligación. Habéis oído hablar de la inscripción de ficheros en la agencia que decía tú no puedes tratar datos de carácter personal si no has inscrito ficheros. La obligación de inscribir ficheros desaparece, pero se ha sustituido por el registro de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tener documentado qué tratamientos haces en el despacho y cómo los haces. Es decir, tienes que hacer caminitos desde que te entra el dato hasta que sale de tu despacho, qué es todo lo que haces. Esto es interesante porque eso nos va a ayudar a conocer exactamente cómo tenemos estructurado el tratamiento de información en el despacho, nos va a ayudar a tomar decisiones de mejora en el tratamiento de los datos de carácter personal y además nos va a ayudar mucho a luego cumplir con el deber de información, porque en el deber de información vamos a tener que dar explicaciones sobre muchas cosas que ya sabemos a través del registro de actividades. No tenemos que publicarlo en ningún lado, tened en cuenta, no tenemos que publicarlo en ningún lado. Si fuéramos una
administración pública no, pero nosotros en el despacho no tenemos que publicarlo. Si queréis publicarlo por más hacer en la página web, me parece bien, pero no hay ningún tipo de obligación. ¿Tenemos que llevarlo obligatoriamente? En mi opinión, sí. Es decir, el reglamento te dice organizaciones con menos de 250 empleados, que vamos a ser todos nosotros, no tienen que llevar el registro, excepto que se encuentren en uno de los casos que tenéis allí. Que el tratamiento puede entrañar un riesgo para los derechos y libertades. Todo tratamiento implica este riesgo, en mayor o en menor medida. Que el tratamiento no sea ocasional. Nosotros tratamos de forma sistemática datos de carácter personal y además tratamos categorías especiales de datos, es decir, datos especialmente nos escapamos. Tenemos que llevar el registro de actividades. Si queréis un ejemplo de registro de actividades, podéis entrar en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y podéis acceder en la pestaña de transparencia a cómo ellos publicitan su registro de actividades. El registro de la agencia es muy cicatero. Yo os recomiendo que cuanto más rico sea en contenido, mejor, porque mejor vais a conocer vuestra estructura y mejor vais a poder cumplir los deberes subsiguientes. Información al interesado. Esto es absolutamente básico. Esto es parte nuclear del derecho constitucional a la protección de datos que se recoge en el artículo 18.4. Todos vamos a un montón de sitios, vais a hacer el check-in a un hotel o te vas a comprar un coche y te dan un formulario que te pone información sobre protección de datos. Pues nosotros igual, tenemos que dar una determinada información. Esta información viene establecida en el propio reglamento en función de si recogemos los datos directamente de la persona o no los recogemos directamente de la persona. Son los artículos 13 y 14. Hay cosas interesantes en relación con el deber de información y es que, por ejemplo, no tenemos que ofrecer información a las contrapartes. ¿Vale? A la contraparte no hay que decirle nada, no porque lo diga yo, sino porque lo viene diciendo la Agencia Española de Protección de Datos desde el año 2000. ¿Por qué? Porque en este caso el derecho a la información de protección de datos chocaría con el artículo 24 de la Constitución, que es otro derecho fundamental, legítima el derecho a la defensa judicial. Entonces, en este caso, la agencia se inclina por el artículo 24. Esta victoria del artículo 24 frente a la protección de datos también la veremos con el tema de atención de los derechos de los interesados, que a las contrapartes tampoco hay que atender los derechos. ¿Por qué? Porque les estaríamos dando acceso a una información que puede ser perjudicial para los intereses de nuestro cliente y, por lo tanto, prima el artículo 24. Bueno, veis ahí está enumerado la retahíla de cosas sobre las que hay que informar. Como veis, hay mucha cosa. Ya os anticipo que el tema de datos de contacto del delegado de protección de datos, ya os anticipo que en general los despachos de abogados no tendrán que nombrar un delegado de protección de datos, salvo que sea una organización muy grandota, ¿vale? Pero en principio no. ¿Cómo ofrecemos la información? Nosotros tenemos un vehículo estupendo que utilizamos muy poco, que es la hoja de encargo. ¿Vale? La hoja de encargo, un arquitecto todos utilizan, nosotros la mitad de los abogados no utilizan hoja de encargo. Pues la hoja de encargo es el vehículo excelente para dar la información al cliente. Le damos la información por escrito. En principio tiene que ser una información clara y concisa, pero la concisión es imposible. ¿Por qué? Porque hay mucha cosa de la que hay que informar. Entonces, da igual que vuestra hoja de encargo se vea aumentada en 2 folios por la información sobre protección de datos, porque ¿qué más nos da? Vale. Si no queréis ofrecer toda la información de golpe, existe la posibilidad de informar en 2 capas. Una capa con un contenido mínimo en la hoja de encargo y redireccionáis, por ejemplo, a la página web del despacho donde ofrecéis el resto. Mi consejo es que lo incluyáis todo en la hoja de encargo. Bien. Documentos orientativos sobre el deber de información. La Agencia Española de Protección de Datos, os he puesto el enlace, tiene una presentación al respecto y luego en el blog del despacho, en Privacidad Lógica, por ejemplo, podéis encontrar un modelo de cláusula informativa para clientes. Ojo, recordar, la carga de la prueba de que se ha ofrecido la información es nuestra. Por eso, recomendación por escrito y firmado. Ahora, eso sí, el destinatario de esa información no sois vosotros, es vuestro cliente. Por lo tanto, es una buena práctica, aparte de que os firmen vuestra hojita, que le entreguéis una copia de la información. ¿De acuerdo? Contraparte, ya os lo he dicho, tenéis ahí un informe del año 2000 de la Agencia Española de Protección de Datos que dice que a la contraparte no hay que ofrecerle información. 5 minutos. Bueno, 5 minutos, bases de legitimación.
Importante. Para poder tratar datos de carácter personal necesitamos tener una base de legitimación jurídica. Las bases de legitimación jurídica se recogen en el artículo 6 del reglamento, en la Ley Orgánica 3/2018 y en otra normativa de aplicación. Si no hay base de legitimación no podemos tratar datos de carácter personal. En nuestro caso, del artículo 6, las dos más importantes van a ser cuando el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato o aplicación a petición del cliente de medidas precontractuales, que este va a ser el caso habitual. Nosotros contratan nuestros servicios, un contrato de arrendamiento de servicios, ejecución de contrato, por lo tanto ahí prácticamente se va a ir todo. O para cumplimiento de una obligación legal. Operaciones superiores a 3.005 euros tenemos que dar información a la agencia tributaria. ¿Es el cumplimiento de una obligación legal? Sí. Si tenéis un empleado en el despacho, hay que comunicar datos a Seguridad Social y Hacienda, sí. Son comunicaciones de origen legal, pero aquí va a estar todo. En cuanto a las categorías especiales de datos, tenemos que sumar a las bases de legitimación general condiciones adicionales del artículo 9 del reglamento. Y la nuestra es la 9.2f. Tratamiento necesario para formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, ya sea en vía judicial, extrajudicial o vía administrativa. Con esto cubrimos prácticamente el espectro de actuaciones en el despacho profesional. Y le tenemos que añadir lo que dice la normativa española en sus artículos 10, que legitima el tratamiento por parte de abogados y procuradores de condenas e infracciones penales. El artículo 27, que hace lo mismo en cuanto a infracciones y sanciones administrativas, y el artículo 22 en cuanto a videovigilancia. Si ponéis un sistema de videovigilancia en el despacho por temas de seguridad, tendríais el artículo 22. Y dos causas que no están en la normativa leopediana, que sería si mandáis comunicaciones electrónicas a vuestros clientes, la legitimación derivaría del artículo 25 de la Ley de Sociedades de Información y Comercio Electrónico, y si tenéis empleados y implantáis medidas de control, la legitimación en este caso derivaría del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 23. Hay muchas más cosas, pero no nos da tiempo. Yo acabo aquí, como luego tenemos un cuarto de hora. Si tenéis algún tipo de cuestión, pues a vuestra disposición. Gracias. Buenos días. Bien. Muchas gracias a todos por haber elegido esta sesión, esta sala, porque hay grandes opciones hoy y todos los días en el programa de este año, y sobre todo porque anoche Valladolid estaba tomada por hordas de abogados, con lo cual tiene su mérito haber madrugado hoy para escuchar las primeras sesiones. Así que muchas gracias. La parte que me tocaba comentar con ustedes hoy es la parte relativa a las medidas de seguridad. Medidas de seguridad que forman parte del tratamiento y custodia de los datos de carácter personal. Es decir, una parte muy importante de cómo tratamos esos datos es cómo los custodiamos y qué medidas de seguridad les aplicamos. ¿Por qué? Sencillo. Primero, porque es obligatorio, lo dice el reglamento. En segundo lugar, es todavía más obligatorio para los abogados, porque manejamos cantidades ingentes de documentación, porque custodiamos documentación original de nuestros clientes que debemos devolver, y además porque tenemos el deber de secreto propio de nuestra profesión. Pero es que además nos interesa, porque el hecho de que nuestra información sufra cualquier tipo de trastorno o brecha de seguridad puede poner en riesgo la continuidad de nuestro negocio, habla muy mal de nosotros, pone en peligro nuestra reputación corporativa, y con lo cual no solo es obligatorio, sino que nos interesa cumplir con esta medida en cuestión. Vale, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo aplico estas medidas de seguridad? ¿En qué consiste esto? Antes de la entrada en vigor del famoso reglamento europeo, era todo mucho más fácil. Teníamos 3 niveles de seguridad, bajo, medio y alto, y según el nivel que nos correspondiera aplicar, había una tanda de medidas de seguridad que como mínimo había que aplicar. Pero llegamos a un punto en el que el reglamento lo único que nos dice, gira el sistema y lo único que nos dice es que hay que aplicar las medidas técnicas y organizativas que sean necesarias en función de los riesgos que hayamos detectado haciendo un análisis previo. Eso es todo y es nada. Esto es como cuando yo estaba en el instituto y tenía un examen al día siguiente y le decía a mi madre: mamá, ¿puedo bajar un rato con mis amigos? Y mi madre me decía: Teresa,
tú sabrás lo que haces. Pues esto es lo mismo. El reglamento nos presupone cierto grado de madurez ya con esto de las medidas de seguridad y deja a nuestro criterio realizar ese análisis y decidir qué medidas de seguridad va a aplicar. Pero bueno, la vida aprieta, pero no ahoga, entonces tenemos recursos para hacerlo. ¿Cómo decidimos cuál es el nivel adecuado de seguridad? Buena pregunta, ¿verdad? En función, o sea, lo primero que tenemos que hacer, resumiría el proceso en 3 pasos. Identificar los riesgos a los que estoy sometido, evaluar la gravedad de los mismos y cómo me afectan y tratarlos. Estos riesgos se dividen en 2 grandes grupos. Tenemos riesgos derivados de lo que serían los requisitos regulatorios, es decir, de las obligaciones normativas que nos impone el reglamento. ¿Y cómo los identifico? Pues la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado un listado con una batería de preguntas que debo hacerme y que me ayudan a llevar a cabo este análisis en el plano normativo. En materia de seguridad de la información hay otra serie de riesgos que lo que van a afectar es a las 3 dimensiones que ven en pantalla: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, se trata de analizar los riesgos que pueden provocar que alguien acceda ilícitamente a la información de mis clientes, la modifique y no me permita acceder o la destruya. Volviendo al incumplimiento normativo, como les decía, lo único que tenemos que hacer es seguir ese listado de baterías de preguntas que nos proporciona como guía la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de que se pueden, por supuesto, personalizar, y preguntarse uno mismo: ¿cumplo o no cumplo? Si cumplo, está todo bien; si no cumplo, debo aplicar la medida correctora que necesite para mitigar ese riesgo y mitigar el daño. En materia de seguridad de la información, el proceso es muy similar, porque lo primero que tengo que hacer es identificar las amenazas a las que estoy expuesto. ¿Qué es una amenaza? Pues cualquier suceso desfavorable que, si ocurriera y se materializara, podría producir un daño en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que manejo. Es decir, que me impidiera acceder a ella, la destruyera o permitiera que alguien accediera ilícitamente a ella. Después, la segunda pregunta que me tengo que hacer es: ¿qué probabilidad hay de que eso suceda en mi organización? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una organización grande que pequeña, un despacho grande que uno pequeño. No es lo mismo un despacho de penal que un despacho de mercantil. No trata la misma categoría de datos. Y porque no tendré la misma posibilidad de que tenga daños por corte del suministro eléctrico que por un ataque de hacking. O sea, que porque sufra un ciberataque. No es la misma probabilidad del riesgo. La tercera pregunta sería: bueno, ¿y si esto sucediera y si cualquiera de estos riesgos tuviera lugar en mi organización, qué impacto tendría para mí? Porque no tendrá el mismo impacto en un despacho que en otro el haber perdido un portátil cuya información no esté cifrada o el haber sufrido un ciberataque. No tiene el mismo impacto. Depende del volumen de datos, depende de la calidad de los datos que tratamos, depende de muchos factores. Y al final, todo este proceso se resume en probabilidad por impacto igual a riesgo. Es decir, cuando he valorado la probabilidad de que suceda y he medido el impacto de que eso me sucediera a mí, ya tengo el nivel de riesgo. Pero, como otra frase de mi madre, siempre hay un roto para un descosido. ¿Cómo decido yo cuáles son los riesgos que tengo que evaluar en mi organización? O sea, yo qué sé. O sea, yo me pongo en el papel de una persona que tiene que hacer esto y ¿cómo sabe a qué riesgo está expuesto? Bueno, pues el Consejo Superior de Administración Electrónica ha desarrollado una metodología que nos sirve de ayuda. En su libro segundo hay un catálogo de riesgos que podemos tomar de referencia, como por ejemplo puede ser los daños por agua, pero también puede ser daño por corte del suministro eléctrico, robo de información, extorsión, difusión de software malicioso, etcétera, etcétera. Hay una serie de riesgos que tendremos que valorar y a partir de ellos decidir qué impacto y, por tanto, qué nivel de riesgo supone para mí. Volviendo a la fórmula que les explicaba, cuando yo ya sé ¿qué nivel de riesgo hay en mi organización? El siguiente paso, habíamos dicho que era tratar ese riesgo. ¿Cómo lo hago? Desplegando medidas de seguridad. Medidas de seguridad que unas veces serán técnicas, aplicadas a los sistemas, dispositivos, equipos, conexiones y demás, y otras veces serán organizativas, es decir, aplicadas a las personas y a los que intervienen en el tratamiento de esos datos.
Obviamente, siempre tengo que empezar por tratar los riesgos más altos. De todos los que haya detectado, empezaré por los más graves. También el reglamento aprieta pero no ahoga, pero aunque no nos da un listado de medidas técnico-organizativas que aplicar, sí que es verdad que seguimos contando con la ayuda del anterior reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, cuyas medidas de seguridad pueden servirnos de guía. Tenemos las normativas ISO, el Esquema Nacional de Seguridad. Todos estos documentos contienen ejemplos de medidas de seguridad que nos pueden servir. Ahora bien, el objetivo no es aplicarlas sin más. Primero tengo que autoevaluarme y cuando me he autoevaluado puedo elegir de toda esa batería de medidas de seguridad las que corresponden, ¿vale? Y todo este tema de medidas de seguridad no solo es técnico, no es algo ajeno a nosotros que aplicamos a los sistemas portátiles, dispositivos y demás. El usuario, los abogados que tratamos información de carácter personal, estamos altamente involucrados en la seguridad de la documentación. De hecho, somos el eslabón más débil de la cadena. Por tanto, que nos concienciemos de que formamos parte de esas medidas de seguridad es tremendamente importante. No se trata solo de hacer copias de seguridad, utilizar discos duros externos y cifrar los portátiles que utilizo y saco fuera de la organización. Es que no es raro encontrarse con sucesos o encontrarse con compañeros que te pasan modelos de demanda o modelos de cualquier tipo de documento que necesitas para trabajar y que vienen con los datos del cliente porque no lo ha anonimizado previamente. O es frecuente, no solo entre abogados, entre muchísimos profesionales, que te atiendan cuando tienen los expedientes de otras personas sobre la mesa y tú puedes ver los datos personales y de qué va el asunto y a veces es altamente delicado. No es raro tampoco ir a tomar un café al bar al lado de los juzgados y dejarte un expediente sobre la mesa. Y digo un expediente por no decir el portátil entero con todos los datos del despacho y sin cifrar, que también pasa. Una muy común, sobre todo recientemente, es utilizar WhatsApp para el contacto con los clientes, que no está mal si las relaciones se limitan puramente al contacto, pero el problema es que a partir de esa relación de contacto llegamos a enviar documentos judiciales y documentos identificativos a través del WhatsApp. Recuerden que WhatsApp es una aplicación que no está cifrada, es decir, la información que queda en el dispositivo no está cifrada y hay terceros estilo Facebook, capaces de acceder a esa información. Con lo cual, todo lo que reciban de sus clientes por WhatsApp y almacenen en sus teléfonos móviles o dispositivos portátiles, porque también se puede usar vía web, quedaría expuesto si no han tomado medidas de seguridad adicionales. Y como esas, me voy un día al colegio a aprovechar para hacer unas gestiones, uso los ordenadores que hay en el colegio y si no cierro la sesión de la aplicación cloud donde he estado utilizando o visualizando mi documentación, la dejo abierta para el que viene detrás. Al final son un montón de ejemplos. Otro clásico es utilizar o dejar que tus hijos utilicen el portátil que utilizas en el trabajo o el teléfono móvil porque estamos en la consulta del médico, el niño está muy pesado y le ponemos los vídeos de Peppa Pig para que se entretenga un ratito, pero claro, estamos exponiendo la información que hay en el teléfono que estamos usando para prestar el servicio. Y tampoco hace falta echarle la culpa a los niños, porque más de uno aquí se habrá echado una partidita al Candy Crush, a la Palabrados o a cualquier tipo de aplicación de carácter lúdico mientras espera en un juzgado o para ser atendido por un cliente. Con lo cual, para que vean que la seguridad es algo que no nos pilla tan de lejos, que no es tan técnico, tan de otros profesionales. Es algo del día a día que nos afecta a todos, ¿vale? Una obligación adicional que nos impone el reglamento europeo, o dos. La primera sería notificar las brechas de seguridad, ¿vale? Si se da el caso de que la he liado, me he dejado el portátil entero sin cifrar en el bar y claro, ya no está porque era un iPad jugosísimo y ya no está. Pues todo incidente que ocasiona la destrucción, pérdida, alteración o acceso ilícito a la información de carácter personal, cuando supone un riesgo para los derechos y libertades de mis clientes, es decir, cuando entran en riesgo los datos personales de mis clientes, tengo la obligación de notificarlo a la autoridad de control competente en el plazo máximo de 72 horas. Y la autoridad de control, como os podéis imaginar, no quiere esta notificación para incluirla en su memoria anual, en sus estadísticas o para imponerles a ustedes una obligación burocrática, no. ¿Qué hace la autoridad de control cuando recibe una notificación de estas características? Revisa la jugada.
Lo primero que hace es ver qué brecha hemos sufrido, cómo hemos reaccionado y qué medidas hemos aplicado para contenerla y mitigarla, e incluso nos puede proponer medidas adicionales. De manera que al notificar una brecha de seguridad a la autoridad de control estamos poniendo las cartas sobre la mesa acerca de en qué situación estaba mi despacho antes de que se produjera esa brecha de seguridad. La segunda obligación adicional es que si el riesgo de ese daño a los derechos y libertades o a los datos personales de mis clientes es alto, no probable, alto, además se lo tengo que notificar al interesado. Esto supone el daño reputacional derivado de tener que enfrentarte a tus clientes para decirles que esto te ha pasado y recomendarles medidas de seguridad que puedan mitigar el daño que van a sufrir por la fuga de información. Con lo cual, de alguna manera, el tener que verse en necesidad de notificar brecha de seguridad es a todos los niveles exponerse ante la autoridad de control y ante los clientes. El contenido de la notificación que hay que hacerle a la autoridad de control, para que se hagan una idea de por qué digo que ponemos las cartas sobre la mesa, es que tenemos que darles toda la información relacionada con la naturaleza de la violación, es decir, cuándo y cómo se produjo, de qué tipo es, qué volumen de datos ha sido alcanzado, qué criticidad tienen esos datos, si estaban cifrados o no estaban cifrados, qué nivel de identificación del titular de esos datos hay. De alguna manera hay que clasificarla y hay que calificarla. Hay que darle los datos del responsable del tratamiento, o sea, el responsable del despacho. Hay que darles los datos del DPD, si es que existe en la organización, que en la mayoría no existirá. Hay que contarle qué consecuencias ha tenido la brecha de seguridad que se ha producido, y además tengo que explicarle cómo he gestionado yo eficazmente la brecha de seguridad que se ha producido. Me impone el reglamento una obligación adicional, y es que además tengo que documentar todo este proceso. Lógicamente, entre el plazo de 72 horas que me da el reglamento para notificar a la autoridad de control y la cantidad de información que necesito para documentar este procedimiento, esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. No es algo que tú dices, me he levantado esta mañana, me he dado cuenta de que me he dejado el portátil, bueno, voy a ver qué hago. No, se necesita un protocolo, se necesita definir qué gente, qué personas en mi despacho, en mi organización, tienen que estar involucradas si esto pasa. Puede ser el DPD, puede ser el responsable, el de sistemas, el equipo de datos que vendrá para ayudarme. Si hay alguien de marketing que me ayude a gestionar esto desde el punto de vista del daño reputacional, pues también. Lo importante es, o si lo que tengo es un informático externo que viene a revisarme los sistemas cuando algo no funciona y periódicamente me hace algún tipo de auditoría, pues tiene que estar involucrado en este proceso, con lo cual es importante definirlo a priori. Sobre todo, no solo las personas que están involucradas, sino los pasos que tengo que dar. ¿Por qué? Porque no me va a dar tiempo a pensar y porque son situaciones críticas, con lo cual si lo protocolo y lo procedimiento, seré capaz de ser eficaz y de resolverlo adecuadamente. Los protocolos para la gestión de brechas de seguridad. ¿Cuánto? 5 minutos. Perfecto, no hay problema. Pues son diferentes en función de las circunstancias de cada organización. No es lo mismo un despacho grande que uno pequeño, uno que se dedica a una materia que a otra, pero básicamente las fases son comunes. En primer lugar, la gente tiene que saber que existe la obligación de activar un protocolo de brechas de seguridad si es que ésta se produce. Claro, no lo saben si ese protocolo no existe y si no se les ha informado previamente. Y si eso no pasa, no la detectarán, con lo cual el daño será mayor. La primera fase, por tanto, sería la detección. La segunda, análisis y evaluación. Convoco el gabinete de crisis, todas las personas que tienen que estar involucradas, recojo toda la información necesaria sobre el incidente, tanto en los sistemas como cualquier otro tipo de información que sea relevante, la clasifico. Si puedo desplegar alguna medida de contención temprana, también debería hacerlo en este punto. Por ejemplo, si he sufrido un ciberataque, apagar los sistemas en algunos casos puede ser una medida de contención bastante acertada, en otros no, hay que evaluar. Y también tengo que elaborar mi propio plan de respuesta, es decir, juntos en equipo decidimos qué medidas vamos a desplegar y qué comportamientos vamos a adoptar. Y a partir de ahí empezamos a desplegar esa respuesta. Una vez que ya tenemos toda esta información, nuestro plan de respuesta, y lo hemos implementado, estamos implementándolo, estamos en disposición de hacer esa notificación a la Agencia Española de Protección de Datos con toda esa información, o por lo menos con la que tengamos en ese momento. Podemos hacer notificaciones posteriores, pero la primera tiene que ser en el plazo de 72 horas.
y, si fuera necesario, notificamos también al interesado. A partir de ahí, ¿qué nos queda? Continuar desplegando todas las medidas que nos hemos propuesto aplicar y hacer un informe final, porque tenemos obligación de documentar todo el incidente. Con este informe final podemos hacer el seguimiento y cierre. Durante parte del plan de respuesta, lógicamente, es autoauditarse para ver por qué ha pasado esto e intentar desplegar medidas para que esto no vuelva a suceder. Entonces, recapitulando, para que nos quede claro, desplegar medidas de seguridad se puede resumir en 3 pasos. Las identifico, que tenemos manuales de ayuda que nos ayudan a identificarlas. Las evalúo y las trato y despliego las medidas de seguridad. También hay herramientas que me van a inspirar o a dar ideas sobre qué medidas de seguridad podrían ser adecuadas para mitigar qué riesgos. Pero si me pongo en el peor de los escenarios, la he liado, tengo una brecha de seguridad, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, haberlo previsto en la organización, porque si no difícilmente lo detectaremos. En segundo lugar, analizar la situación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Toda la información sobre el incidente disponible. Medidas de contención temprana y un plan de respuesta. Un plan de respuesta que además debe incluir medidas adicionales y controles periódicos para que esto no vuelva a pasar. Es decir, no se trata solo de gestionar la brecha, sino de ser resilientes, aprendamos de lo que nos ha pasado. A partir de ahí notificamos y cerramos el expediente. Y no me gusta cerrar esta intervención hablando de riesgos, no me gusta nunca cerrar este tema hablando de riesgos, daños reputacionales, brechas y crisis, sin explicar que el aplicar todo o el tratar y custodiar los datos personales de los clientes de una forma correcta, de acuerdo con todo lo que ha estado explicando Alfonso y esta parte de medidas de seguridad, no solo es que sea obligatorio, es que tiene numerosas ventajas para nosotros, porque nos aporta seguridad jurídica, no solo a nuestros clientes, sino a nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. ¿Eso en qué se traduce? Eficacia y eficiencia de nuestros procesos. Si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, por lo menos en esta materia y cómo tratar la información, somos mucho más eficaces. ¿Esto en qué se traduce? Calidad del servicio, mejora de la reputación corporativa y, al final, rentabilidad de nuestros negocios, que al final esto es un negocio, no nos olvidemos. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a la organización por habernos invitado. Bien, muchas gracias a los dos. Nos hemos quedado mucho más tranquilos porque todos cumplimos absolutamente todo lo que se ha dicho esta mañana. Estoy absolutamente seguro de ello, por lo cual yo casi levantaría esto. Pero, en fin, por dar un poquito de ambiente, si alguien quiere alguna pregunta, alguna duda, vale. Como previo, porque Álvaro, si no luego, Álvaro es el jefe de sistemas del ICAIP, en lo que hablábamos antes de las sesiones abiertas de OneDrive o Gmail en los ordenadores del colegio. Al menos en Baleares, me preguntaba Paco también, ¿y el colegio tiene alguna responsabilidad? El colegio en sí no tiene ninguna responsabilidad, pero por ejemplo nuestro colegio sí que tiene establecido un protocolo que cuando se apaga el ordenador, todo lo que se ha ido introduciendo se elimina. Pero pensad que desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde te puedes pasar una mañana muy entretenida viendo todo lo que ha dejado todo el mundo. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una duda respecto a las medidas de seguridad. Me imagino que habréis tenido experiencia con encargados de tratamiento. ¿Cómo recogéis en el contrato para asegurar el cumplimiento por parte del encargado? Porque no es fácil traspasar las medidas que tú tienes para un tratamiento al encargado, porque el tratamiento que haga el encargado puede ser sesgado, no tiene acceso a todos los tratamientos, a todos los datos personales, o incluso el encargado puede trabaja en tus propias instalaciones, con lo cual las medidas de seguridad que tienes tú las está utilizando él. Entonces, a mí es un tema que me está costando mucho con los encargados. Y la otra pregunta que tenía se refiere al ejercicio de derechos. Cuando os piden acceso, imaginemos que tenéis los datos de la contraparte, ¿cómo resolvéis ese derecho de acceso? Ya, pero si dices cero, ¿cómo lo dices? Porque si dices no te lo doy, le estás diciendo que lo tiene. Si le dices yo no tengo datos como cliente, pero otro tipo de datos no te podría dar. Y luego también con el derecho de acceso,
Hemos tenido también muchos problemas con los datos que no son estructurados. En un expediente de un cliente se aporta ingente documentación y tengo los datos personales dentro del cuerpo de la documentación. Yo no los tengo estructurados cuando me hacen acceso para dar a una tecla con el nombre y recuperarlos. Sin embargo, yo tengo esos datos allí. A mí me perturba tanto, hicimos una consulta a la agencia y nos contestó, yo creo que puede defender con esa consulta, que solo son datos personales que tienes medios de recuperar, pero lo cierto es que yo los datos los tengo allí, los tengo que examinar expediente por expediente y empezar a pincelar el dato personal que tengo que no es necesario para mí. Pregunto, ¿te han ejercido derechos? ¿Era por... ¿Sí? Pero pero en despachos de abogados... Te lo voy a decir porque es decir, el nuestro es un sector en el que en el fondo las peticiones de ejercicio de derechos son escasas. Vamos, si me decías sí, me iba a hacer una foto conmemorativa contigo porque... Bueno, entonces, contestando a lo primero que has dicho, dices, ¿qué pasa si el contrario me pide? Al contrario, es decir, siempre que tienes una petición de ejercicio de derechos, siempre hay que contestar. Otra cosa es que petición no implica aceptar lo que te piden. Entonces, en este caso tienes que contestar y te amparas en el artículo 24 de la Constitución. Le das las advertencias legales, dices que si no está de acuerdo puede ir a la agencia, que si no está de acuerdo puede interponer una reclamación judicial, pero a las contrapartes no hay que decirles nada. En la presentación os hemos dejado una referencia, un enlace a un informe de la agencia del año 2000 y claramente dice que aquí hay dos derechos fundamentales en juego, 18.4 y 24, y en este caso pesa mucho más el 24. Por lo tanto, a contrario, claro, ese sería, usted me ha demandado, suprima usted mis datos. Claro, sería muy fácil. Entonces te dice, no, usted conteste, está obligado a contestar, pero artículo 24. Respecto de la pregunta que hacías de los encargados y las medidas de seguridad, pues efectivamente es un tema complejo, porque esto es como la soberanía nacional. Yo puedo llegar hasta donde llego, pero no me puedo meter en la soberanía nacional de otro. Pero es que tampoco espera eso de nosotros el Reglamento Europeo ni la Ley Orgánica. Al final lo que se espera de nosotros, y me encanta utilizar este término aquí porque aquí puedo, normalmente a los clientes se lo tengo que explicar, es la diligencia debida. Es decir, tengo la obligación de seleccionar un encargado que por lo menos en apariencia me dé la sensación de credibilidad, es decir, que yo vea que en sus páginas web, en su documentación, hay un cumplimiento. La segunda obligación sería formalizar el encargo de tratamiento, pero no con el típico contrato plantilla, sino un contrato de tratamiento en el que efectivamente yo como responsable le proporciono las instrucciones que considero correctas al encargado acerca de cómo tiene que tratar los datos personales, cómo devolvérmelos, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, etcétera, etcétera. Por último, se pueden establecer controles periódicos después de esa relación para comprobar que se está cumpliendo. En el contrato que citábamos, en el contrato de encargo, yo puedo relacionar, porque así lo exige además el contrato, las medidas de seguridad que creo que el encargado debe cumplir en función del análisis de riesgos que yo he realizado. La única forma de verificar si cumple o no cumple es ese control periódico posterior, que casi nadie hace. Pero bueno, al final se trata de desplegar diligencia. Si yo estoy eligiendo proveedores con determinada solvencia en ese punto, que es verdad que para formalizar relaciones puedo pedir que acrediten el cumplimiento entregando algún tipo de documentación, si formalizo el contrato, si traslado esas medidas de seguridad y si a posteriori realizo algún control periódico, más de nosotros no se puede esperar. Perdona, no entremos en diálogo porque hay otros compañeros que quieren, lo siento. Bueno, si quieres seguimos, ¿vale? Gracias. Yo quería hacer una pregunta porque alguno de los ejemplos me ha llevado a confundir entre lo que son datos y lo que es información. Yo siempre he pensado que esta normativa, la de protección de datos, lo que busca son datos tratables de personas físicas y no toda la información. Entonces, claro, yo creo que sí, que tenemos que guardar y que si nos llevamos a una taberna y nos dejamos la documentación del cliente, estamos incumpliendo con obligaciones deontológicas. Pero nunca he pensado
que salvo que lo que tenga ahí es un listado con datos, estuviera además incumpliendo, o podría además hacerlo, pero no necesariamente. Si me podéis dar una lista sobre la diferencia entre lo que son datos y lo que es el resto de información que utilizamos de nuestros clientes para nuestro trabajo ordinario. Lo que son datos. Datos es cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable sin mucho esfuerzo. Todo lo que quieras. Tienes los ojos azules, eres del Barça o del Madrid, te gusta el fútbol, te gusta el balonmano, casado, soltero, 5, 3 hijos, trabajas aquí, ganas aquello, tienes embargos, no tienes embargos, cualquier información que tengas de una persona física. Todo eso es un dato. Evidentemente no tienes un fichero de datos. ¿Nosotros qué hacemos con los datos? Los incorporamos normalmente a documentos que redactamos. Pero no tienes un fichero suelto de datos, sino que incorporas. ¿Qué pasa? Que al final afecta a datos y afecta a todo el trabajo que tú haces, claro. Pero cualquier cosa que tú te puedas imaginar sobre una persona física es un dato de carácter personal si te lleva a la identidad de esa persona. En relación, con lo que hablábamos antes de los encargados de tratamiento, yo personalmente lo soluciono con un cuestionario que tengo realizado, que es el que le doy a los clientes para que se lo den. A ver, no a los encargados que van a contratar, porque en general ya todo el mundo ha contratado al encargado, ¿vale? Pero entonces yo tengo un cuestionario que varía en función de si es un proveedor de servicios tecnológicos o no es un proveedor de servicios tecnológicos, en el que hacemos que nos devuelvan firmado con documentación que acredite lo que se dice y ahí analizamos la suficiencia o no. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos vamos a encontrar con encargados de tratamiento muy gordos y que te van a decir, déjame en paz. Déjame en paz. Vas a contratar un alojamiento informático con cualquier empresa y te dirá, anda ya. Vale, pensad una cosa. Vosotros también podéis ser, nosotros como abogados podemos ser responsables, pero podemos ser encargados de tratamiento. Aquellos que os dediquéis al laboral y que llevéis las nóminas, seguros sociales de las empresas clientes del despacho, en este caso sois encargados del tratamiento. Por lo tanto, pensad que lo mismo que le vais a pedir vosotros a un encargado, os lo pueden pedir a vosotros. Yo normalmente lo que aconsejo es tener una declaración unilateral en la que se especifique cómo cumplís vosotros el reglamento y con la normativa española, y eso es lo que le largáis al cliente para estar evitando que cada uno te mande su cuestionario y salís vosotros al paso diciendo no, yo ya sé que me vas a pedir esto y cumplo de esta forma. Jorge, sé bueno, ¿eh? Buenos días. Muchas gracias por la intervención. A ver, mi pregunta va en relación al tema del WhatsApp. Es una herramienta de comunicación que yo creo que es imposible erradicar en este momento en relación a los clientes. O sea, es muy difícil convencer a todos los clientes de que esa herramienta no es segura y que no la utilicen. Partiendo de la base de que se va a utilizar, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos daríais para infringir lo menos posible? Me conformo con eso. Vale. No le des el móvil al cliente. Sí, de acuerdo, te lo exige. En mis tarjetas, ya, pero es que en la escuela de práctica jurídica siempre digo, ¿qué dato falta aquí? Y me dicen el móvil, y digo, ¿intencionado o descuido? Y piensan un rato y dicen, intencionado. Ya, sí, pero esto no puede pasar con todos los clientes y eso no es posible en muchos casos. En algunos sí, con empresas a lo mejor sí. Vale, pero en muchos casos no es posible, sobre todo en determinadas materias, materias de familia, por ejemplo, son cosas vale, que... yo supongo que Teresa coincide. Bueno, aquí estoy muy divertido porque parece que estamos de confirmación y vamos haciendo las peticiones y va pasando uno, pide y luego pasa el otro. Vamos a ver, el WhatsApp tiene dos direcciones, lo que tú le mandes al cliente y lo que te mande a ti el cliente. Si tú utilizas el WhatsApp para decirle al cliente, acuérdate, Manolito, que mañana a las 9 tenemos vista y si no hay un problema, me llamas, es una cosa. No le mandes una sentencia, no le mandes según qué. Y otra cosa es el cliente que te da la tabarra todo el día y te lo manda todo a través de WhatsApp. Ahí... Por ejemplo, hay hojas, yo he visto cláusulas informativas de protección de datos, creo recordar que el Colegio de Abogados de Madrid sí lo tiene incorporado, que dice específicamente que no se utilice WhatsApp, pero claro, al cliente es verdad, le resulta muy cómodo y a lo mejor te manda una escritura en 30 imágenes, ni siquiera te lo manda todo agrupado, te manda 30 imágenes. Entonces, de ti hacia el cliente, evita mandar cualquier cosa.
Y del cliente hacia ti, resignación e intentar educarlo. Queda para siempre. Creo que no. Es más, porque lo que te decía, no es una aplicación que esté cifrada. Hay aplicaciones de mensajería alternativas a WhatsApp que sí cifran la información y ofrecen otros estándares de seguridad, pero con toda probabilidad no será la que tenga tu cliente. Entonces, al final, en este tipo de casos, lo que hay que hacer es como evaluación de riesgos. O sea, como decía Alfonso, tú no mandes nada nunca. Si te lo va a enviar el cliente y crees que puedes hacerlo, hay una opción para bloquear en WhatsApp el envío de adjuntos, de imágenes, de documentos y demás. Se puede bloquear esa opción. De esa manera el cliente sabe, sin que tú le digas nada, que no te puede enviar nada. Pero si no te queda más remedio, haz todo lo que esté en tu mano, despliega la diligencia debida, preocúpate de instalar antivirus en el dispositivo, preocúpate de tener una aplicación que cifre la documentación de manera que si hay algún acceso no sea legible esa información, pero es que aún así seguimos teniendo el riesgo de que WhatsApp es una aplicación de Facebook y es un tercero que accede a esa información. No está accediendo al dato personal, pero sí está haciendo Big Data con ella, sí está analizando gustos, preferencias, elaborando perfiles. Entonces no podemos reducir el riesgo al mínimo. Te tendríamos que decir, como dice Alfonso, que no la uses. Eso sería lo completamente seguro. Pero si no te queda más remedio, usa la imaginación y despliega todas las medidas a tu alcance para minimizar el daño y el impacto, como decíamos, del riesgo que te está suponiendo esa conducta. ¿Vale? Sí, yo quería preguntar si existe alguna obra, algún libro, algún sitio donde haya modelitos para los abogados así sencillos de estos. Yo me la sé. Yo no utilizo nunca modelos, pero hay abogados que sí que lo hacen y les gusta, entonces digo, si hay alguna cosa espera, que te tengo que pagar. A ver, ¿dónde se puede encontrar información? Hay alguna cosilla colgada en el Consejo General de la Abogacía. Hay 3 blogs de referencia, el de Jorge García Herrero, bueno, 4, el de Jorge García Herrero a nivel particular, el de Sequoia a definitivas y privacidad lógica. A nivel de obras hay muchas, yo saco una a final de mes. Y además pensada en la respuesta, es decir, ¿cómo puñetas implanto yo esto en el despacho? Pensada para despachos chiquititos, lo que somos casi todos, despachos de 1 o 2 abogados. Los grandotes ya se buscarán la vida, ya tienen estructura suficiente. Las boutiques legales también, pero los que somos ultramarinos jurídicos y que nos lo hacemos todo, pues es un libro pensado en este sentido con formularios y tal. Sí, ahora Paco repartirá unos tickets de descuento por haber asistido a esta hora de la mañana a la charla. Muy bien. Sí, una cuestión, porque nadie lo pregunta y hemos antes apuntado. El delegado de protección de datos. Tenemos que nombrar un delegado de protección de datos en el despacho. Pues va a decir, o sea, si sois un despacho de estos, que sois un edificio entero, que tenéis hasta torno en la entrada para controlar quién entra y quién sale, posiblemente sí. Si sois despachos pequeñitos, no. El delegado de protección de datos, el reglamento contempla que ese nombre, si eres una institución pública, que nosotros no lo somos, si realizas observación sistemática de personas, que tampoco hacemos, o si tratas de forma masiva datos de categorías especiales o de infracciones y sanciones penales. ¿Qué es tratar datos de manera masiva? El libro. Compráis el libro que viene todo pero fantástico. no tenéis. Vale, venga. Muchísimas gracias por venir. Gracias a todos.